nosotros rezamos, oramos por los difuntos, por los muertos. ¿Por qué lo hacemos? O sea, entre comillas la palabra intercesión, oración de intercesión. ¿Por Por los qué? muertos. En Macabeos, segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 40, y con eso terminamos. Segunda de Macabeos, nosotros. Usted está preguntando nosotros los católicos, ¿por qué lo hacemos? Porque en la Biblia de nosotros, los hermanos separados no tienen la Biblia de nosotros, ¿qué vamos a hacer? Problema de ellos. En la Biblia de nosotros dice, segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 40, que hay que orar por los muertos. Escúchelo. Entonces encontraron bajo las túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos de Yamnia, que la ley prohíbe a los judíos. Fue entonces evidente para todos por qué motivo habían sucumbido aquellos hombres. Bendijeron, pues, todos las obras del Señor, juez justo, que manifiesta las cosas ocultas, y pasaron a la súplica, rogando que quedara completamente borrado el pecado cometido. El pecado cometido de los muertos. Siga. El valeroso Judas recomendó a la multitud que se mantuvieran limpios de pecado, a la vista de lo sucedido por el pecado de los que habían sucumbido. Después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección. Pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Entonces aquí la Biblia dice que sí se puede orar por los muertos. Gloria al Señor. Vámonos a segundo libro de Macabeos, capítulo 12. Tiene usted la oportunidad ya en su casa, amado amigo católico, de buscar en una Biblia católica este libro, que es un libro deuterocanónico, ¿sí? Segundo libro de Macabeos, capítulo 12, en el verso 38 en adelante. Yo lo voy a leer para ustedes y vamos a estar juntos compartiendo y analizando esta enseñanza. Dice así: Judas, después de reorganizar el ejército, se dirigió hacia la ciudad de Odolam. Al llegar el día séptimo, se purificaron según la costumbre y celebraron allí el sábado. Al día siguiente fueron en busca de Judas, cuando se hacía ya necesario para recoger los cadáveres de los que habían caído, y depositaron con sus parientes en los sepulcros de sus padres. Entonces encontraron bajo las túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a ídolos de Yamnia, que la ley prohíbe a los judíos. Fue entonces evidente para todos por qué motivo habían sucumbido aquellos hombres. Bendijeron pues todas las obras del Señor, juez justo, que manifiesta las cosas ocultas, y pasaron a la súplica, rogando que quedara completamente borrado el pecado cometido. El valeroso Judas recomendó a la multitud que se mantuvieran limpios de pecado, a la vista de lo sucedido por el pecado de los que habían sucumbido. Después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, dinero, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente. Oiga estas palabras. Pensando en la resurrección, pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas si consideraba que una magnífica recompensa estaba reservada a los que se duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Ok, vamos a analizar, y espero que seamos un poquito
serio a la hora de hacer este análisis. Amigos católicos y hermanos en Cristo, vamos a ver si esta lectura enseña acerca de un purgatorio. Vamos a hablar primero de este hombre Judas, ¿sí? Él reorganiza el ejército, va a la ciudad, ya había habido un combate anteriormente por ahí, por Efrón y Citópolis. Entonces fueron por allá y resulta de que habían unos muertos, habían muerto muchos del ejército de Judas Macabeo. Estos hombres que habían muerto, mire, vamos al verso 40 de la Biblia católica, segunda de Macabeos, dice: entonces encontraron bajo las túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos. ¿Cómo se llama este pecado? Se llama idolatría. Según el catecismo de la Iglesia Católica, el pecado de idolatría o una persona que muere en idolatría no va al purgatorio. Sí, esa es la enseñanza del catolicismo romano, al menos en la letra, ¿no? Dice así que si una persona muere en idolatría, va directamente al infierno. Ahora, según el catecismo y la enseñanza de la Iglesia Católica Romana, una persona que ya ha muerto en idolatría, ya no hay necesidad de ofrecer ni misas, ni rezos, ni nada por ella, porque ya se encuentra en el infierno. Estoy hablando según la Iglesia Católica, lo que enseña la Iglesia Católica. Ahora, estos hombres murieron en pecado de idolatría, pero usted dirá, ¿cómo es posible que comienzan a verse este tipo de enseñanzas dentro de los judíos? Bueno, quiero mostrarles un poco lo que era el panorama cultural de aquel entonces. Recuerden, mis amados hermanos, que Grecia se había apoderado de toda la zona. Los griegos habían colmado no solamente de territorio, sino de cultura a toda esta zona. Por consiguiente, había transculturización. Los judíos estaban arropados por la cultura griega, y es la cultura griega la dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Está hablando el Señor Jesucristo, dice. Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Fíjese que el Señor Jesucristo nos deja bien claro que no hay ningún pago, ninguna ofrenda que nosotros podamos dar en rescate de nuestra alma. Nada podemos dar, hermano, ni dinero, ni misas, ni rezos, ni cultos, nada podemos dar en pago de nuestra alma. La única ofrenda grata delante de los ojos de Dios fue la ofrenda gloriosa de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Al Señor sea la gloria, mis amados hermanos. A Dios sea toda la gloria por esa ofrenda que hizo una sola vez y para siempre, dice la Escritura. Y luego de estar allí en la cruz del Calvario, ya dispuesto ya el Señor a morir, dice, consumado es decir, se ha hecho ya el plan perfecto para la salvación del alma. Sin embargo, si la Escritura nos dice que no se puede dar nada en pago por la salvación del alma, a este hombre, dice aquí el libro de Macabeos, a él le pareció, él pensó, dice aquí, era un pensamiento santo y piadoso para él. Muchas personas creen muchas cosas, pues, digamos en otras religiones,
los hinduistas creen que es algo piadoso, que es algo santo y puro, ofrecer muchas y miles de ofrendas a sus estatuas, a sus imágenes, a sus dioses. Asimismo, los musulmanes, los practicantes del Islam, creen que para ellos es santo y piadoso ir a dar allá unas oraciones y unas vueltas a la piedra de la Meca. Y así sucesivamente en diferentes religiones, creencias religiosas. Así mismo sucedió con este hombre. A él le pareció piadoso, a él le pareció bueno, le pareció magnífico enviar dinero por estos muertos. Pero nunca, 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 en ninguna parte de la que hemos leído, se explica de que haya un purgatorio. No, por el contrario, es un pensamiento de un hombre. Y como ya le expliqué, muy posiblemente Judas Macabeo estaba transculturizado, su cultura había sido permeada. Por esta razón, mis amados hermanos, es que estos libros que están escritos en griego, estos libros apócrifos o libros deuterocanónicos, no son incluidos luego cuando se reúnen en el concilio de Yamnia los judíos para determinar el canon del Antiguo Testamento. Estos libros no son incluidos dentro del canon. Número uno, porque estaban escritos en griego, el Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo y arameo, pero no en griego. Entonces se tomó como parte del canon solamente aquellos escritos en hebreo. Además que en esta época, en la época en que fueron estos escritos, no había profeta, pero quiero leer de parte de este mismo libro lo que nos dice el mismo autor de este libro. Les voy a invitar a aquellos que tienen la posibilidad, a los amigos católicos y a los hermanos en Cristo que tengan una Biblia católica, al epílogo de este escrito, especialmente del libro de Segunda de Macabeos. Veamos lo que dice. Así pasaron los acontecimientos relacionados con Nicanor, como desde aquella época la ciudad quedó en poder de los hebreos. Yo también terminaré aquí mismo mi relato. Mire cómo dice el autor, mi relato. Si ha quedado bello y logrado en su composición, eso es lo que yo pretendía. Si imperfecto y mediocre, he hecho cuanto me era posible. Como el beber vino solo o sola agua es dañoso, y en cambio el vino mezclado con agua es agradable y de un gusto delicioso, igualmente la disposición grata del relato encanta los oídos de los que dan en leer la obra, y aquí pongamos fin. El escritor deja claro dos cosas. Número uno, que el empeño de escribir ese libro fue meramente humano y no fue inspirado por el Espíritu Santo. Por otro lado, él deja, por cierto, en entredicho en el epílogo de este libro, que él hace lo que humanamente puede, que él no está siendo inspirado por Dios al escribir este libro, y además dice, bueno, si la obra queda mediocre, pues bueno. ¿Ustedes creen que Dios va a inspirar un libro con tal magnitud de enseñanza? Bueno, de por cierto que para Dios no hay nada imposible en cuanto a que Dios pudo haber permitido que el escritor de este libro no inspirado colocar en el epílogo a eso, para que usted y yo podamos entender que es un libro que no es inspirado por Dios. Muchos grandes hombres de Dios lo dijeron, alrededor de toda la cristiandad lo dijeron, que eran libros de dudosa inspiración divina. Otros grandes hombres dijeron, bueno, son buenos para la lectura, para la historia, historicidad solamente, pero no son inspirados por Dios. Otros dijeron que era de dudosa inspiración divina. Pero lo que atañe al tema del día de hoy, mis estimados hermanos, es que no existe en ninguna parte en el capítulo que hemos leído, los versículos que hemos leído. Miren que estoy utilizando una Biblia católica, Biblia de Jerusalén, edición pastoral con guía de lectura.
Lo estoy haciendo en Macabeos. No sé si se logra observar ahí. Vamos a acercarlo un poquito a la cámara. Ya vamos a ver cómo lo acerco. Ok, ahí se logra ver un poquito. Macabeos, el libro de Macabeos, capítulo 12, donde decía este sacerdote católico que los cristianos evangélicos no creen en el purgatorio porque ellos no leen el libro de Macabeos. Pues sí lo leemos. Y déjenme decirle que estos hombres que murieron en idolatría no fueron a ningún purgatorio. Y no hay ningún pago que pueda hacerse por una persona que se encuentra en el infierno. Incluso una creencia de la misma Iglesia Católica Apostólica y Romana, como se hace llamar laicana. A mí me queda mucha inquietud. Ahorita inclusive hay un programa que se llama Ellos Están Acá, ¿sí? Entonces pienso, y usted ojalá con su sabiduría me pudiera responder, cuando las ánimas están en pena, o ve uno mucha gente ahorita que está sufriendo, que está padeciendo, están en ese purgatorio. En ese purgatorio. Y podemos orar por esa persona. Pero algún día deben salir de ahí. Algún día puede salir, pero si oramos puede salir, podemos ayudarle para que salga. Ok, mis estimados hermanos, algo más. Hay creencias populares en cuanto a esto de las ánimas benditas del purgatorio. Existen, mire, muchísimas cosas, incluso algunas pasan a lo absurdo. Algunas son, bueno, tremendas. Bueno, hay casos conocidos de papas a los cuales después de ya 150 años de muertos todavía le están haciendo misa y rezos para sacarlos de este purgatorio. Pero como pudimos observar, no es una enseñanza bíblica. El purgatorio es una enseñanza dogmática del catolicismo romano. ¿Enseña el libro de Macabeos que existe un purgatorio? No, simplemente fue un pensamiento de un hombre llamado Judas Macabeo que le pareció piadoso, le pareció puro, le pareció bien ofrecer un dinero en pago por las almas. Entonces, si fuese así, mis estimados siervos y siervas del Señor y amigos que están viendo este canal, si fuese por dinero, entonces que las almas salen del purgatorio, entonces los que tienen oportunidad son los ricos, porque los ricos pagan dinero, aquí háganme misas en todos lados y bueno, y ahí sacan mi alma del purgatorio. Entonces no habría necesidad entonces de un redentor, de un salvador, si la salvación fuera por plata. Porque recuerde que donde leímos dice que recogieron dracmas. Y las dracmas son dinero para ir a ofrecerlas por los muertos. No hay nada, mi estimado amigo. Y voy a aprovechar estos últimos minutos de esta enseñanza para hacer una especie de predicación cortica. No hay nada, amado amigo, que usted pueda dar en pago por su alma. No va a ser ni con misa ni con rezo después de que usted haya muerto. No, es aquí en la tierra. Es aquí estando vivito donde usted debe arrepentirse de sus pecados, apartarse del pecado, huir del pecado, arrepentirse de corazón y recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, como el Salvador de su vida. Es aquí en la tierra donde usted y yo debemos caminar con Cristo. No después de que fue un asesino, ladrón, mujeriego, mentiroso, tramposo. Después no, eso con una misita y rezo lo sacamos del purgatorio. Rogad a Dios sin cesar, que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar, dice. Almas piadosas, rogar a Dios sin cesar, que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. No. Ya después de que usted decidió aquí en la tierra seguir al mundo, seguir a Satanás, seguir las tinieblas, no espere estar con el Señor. Pero si usted toma la mejor decisión de su vida, si usted rinde su corazón ante Dios y le dice, Señor, más fuerte fuiste tú que yo, Señor. Haz que tu palabra, Señor, obre en mi corazón. Y permíteme aceptar a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Todavía hay oportunidad, mis amados hermanos. Todavía hay chance. Dice la palabra, buscadme
mientras pueda ser hallado. Este es el tiempo agradable y perfecto, amigo y amiga que está viendo este video. Aquí en vida. El tiempo de arrepentirnos ahorita. Hay gente que dice, yo no me arrepiento de nada. Uno no tiene que arrepentirse. Claro que tenemos que arrepentirnos del pecado, de tantas cosas que hemos hecho que a Dios no le agradan. Debemos arrepentirnos y pedir misericordia al Dios de los cielos, que su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Estimado amigo, por más plata que usted tenga y por más misas que le hagan después de que usted esté muerto, no van a poder sacarlo del infierno ni de ningún purgatorio. Es un invento. Eso ahorita en vida. Y es tan sencillo como que usted, si usted desea en este instante, allí donde está, colóquese de rodillas. Coloquémonos juntos de rodillas. Ríndase ante Dios y dígale, Señor, yo hoy he creído, hoy he entendido, Dios, que tu palabra no enseña ningún purgatorio. ¿Sabe? Jesucristo nunca habló de ningún purgatorio. Nunca. En ninguna oportunidad. De donde se coge el texto a decir que no se puede orar por esa persona, agarran la parábola que el Señor dio sobre el rico y Lázaro. Entonces ellos dicen que como claramente habla de que no hay un muro que los separa, entonces dice que nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Ellos dicen que pues simplemente hay infierno y cielo. Es simplemente lo que quería decir, de dónde es ellos o de dónde se coge Ciertamente, esa doctrina. pero ahí está hablando de que el uno fue al cielo y el otro al infierno. Y ahí no está hablando la opción del purgatorio. Está hablando de dos opciones. Pero hay una tercera de la que el mismo Jesús habló, solo que ahí no la metió. Pero sí, ciertamente están las dos opciones ahí, el cielo y el infierno. Pero no metió la otra. Bueno, está bien. Pero vamos a explicar de dónde nosotros decimos que esa persona necesita de nuestra oración y nosotros podemos orar. Por ahí utilizan algunos versículos rebuscados, tergiversados, torcidos, los tuercen lo más que puedan para tener su invento. Claro, necesitan mantener a la gente engañada. Satanás quiere que usted esté engañado, que no se arrepienta ahorita en vida. Eso es lo que quiere Satanás, para llevárselo para el infierno. Pero ¿qué quiere Dios? Dice la escritura que la voluntad de Dios es que todos sean salvos y que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué tal si hacemos hoy una oración juntos? ¿Qué tal si usted rinde su corazón hoy, amado amigo? ¿Qué tal si rinde hoy su vida, su ser y dice conmigo esta oración al Señor? Cierre sus ojos por un instante, allí donde está, y diga conmigo, Padre nuestro, reconozco que solamente tu Hijo Jesucristo es mi Señor y el Salvador de mi vida. Quiero pedirte perdón, Dios, porque durante mucho tiempo he vivido a espaldas tuyas. Perdóname, Dios. Perdona mis pecados, Señor. Límpiame con tu preciosísima sangre, Jesús. Abro la puerta de mi corazón, Señor. Entra a mi corazón, Jesús, y ayúdame a caminar contigo, Señor. Entra a mi vida, mi familia, mi hogar. Transforma todo mi ser, Jesucristo. Te necesito, Señor Jesucristo, como el dueño y el Señor de mi vida. Allá en el cielo, te lo pido, escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Voy cerrando con esto, estimados hermanos. Estas doctrinas que han aparecido durante muchas épocas, durante mucho tiempo. Todas estas doctrinas que buscan apartar nuestra mirada de Jesucristo. Póngale ojo pelado, decimos aquí en Venezuela. Esté atento y no se deje creer.
Por eso el Señor Jesucristo dice, en una oportunidad dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Esta gente va a tener que dar sus cuentas delante de Dios, que estuvieron enseñando todo eso. Es más, no solamente los que enseñaron, sino aquello que sabiendo que es mentira, porque hay quienes saben que es mentira y todavía enseñan eso. A ustedes que saben que el purgatorio no existe, pero que le siguen cayendo, como decimos aquí en Venezuela, le siguen cayendo a coba a la gente, le siguen diciendo mentira a las personas, ustedes tendrán también que dar cuenta delante de Dios. Mi recomendación, que busquemos a Jesucristo, que vayamos a la palabra, busque ahí en la preciosa palabra de Dios, comience a leerla, a degustarla, rinda su corazón delante de la presencia del Espíritu Santo y Él nos guiará a toda la verdad. El Señor Jesucristo dijo, el Espíritu de verdad, a cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero está en vosotros y mora en vosotros. Es el Espíritu Santo que nos permite ver aún en estos libros apócrifos, aún en estos libros deuterocanónicos, cuando vemos a la luz de la verdad, porque es que hay que ser sinceros en la vida. Vemos a la luz de la verdad que no existe en el libro de Segunda de Macabeos ninguna enseñanza del purgatorio. Simplemente vimos un pensamiento de una persona que le pareció bien hacer eso. Resplandeció, resplandeció.